Streaming Channel presenta La Quica, el sicario de Pablo Escobar, con 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos. Dandeny Muñoz Mosquera, conocido por el apodo de La Quica, es un reo colombiano en Estados Unidos arrestado en 1991 bajo cargos de terrorismo y narcotráfico. Al momento de su captura, en Nueva York, Muñoz Mosquera era un sicario y narcotraficante al servicio del Cartel de Medellín desde la década de 1980. Muñoz Mosquera es considerado responsable de cientos de asesinatos, tanto de la guerra interna en el propio Cartel de Medellín como de otros de sus enemigos del Cartel de Cali, así como asesinatos a sangre fría de civiles y miembros de los cuerpos policiales de Colombia. Pero en Estados Unidos, La Quica no fue condenado por ninguno de estos delitos que se mencionan, sino más bien por el atentado terrorista que hizo estallar el vuelo 203 de Avianca, que mató a 110 personas el 2 de noviembre de 1989 en Colombia. Su condena es de 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de obtener beneficio alguno a lo largo de los años, por lo que se presume que está condenado a morir tras las rejas. Sin embargo, un aspecto importante a destacar en su caso es la incongruencia que existe entre el país que lo condena, Estados Unidos, y su país natal, Colombia, donde se suscitaron los hechos, pues con el tiempo, las autoridades colombianas determinaron que La Quica no fue responsable de hacer explotar dicho avión, por lo que no tiene cargos en su contra. No obstante, para Estados Unidos es el único colombiano culpable y pagando la larga pena. Esta es la historia de La Quica, el único sicario al servicio de Pablo Escobar que está pagando cadena perpetua por el atentado 203 de Avianca. Dandeny Muñoz nació en una familia de 15 hermanos de Medellín en 1965. Su padre era policía y su madre voluntaria de trabajo social en la cárcel Bellavista. La familia hace parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la que el padre fue pastor y la madre predicadora. Su vida estuvo rodeada por el crimen, aunque su ejemplo fue la del camino de los buenos, pero en las comunas del nororiente de la ciudad terminó cediendo a la vida fácil que por los años 80 había traído el oro blanco, la cocaína. De nada serviría el sermón del padre que se convirtió en pastor, ni de la iglesia cristiana que fundaron. Dandeny se hizo llamar La Quica, como le decían a una tía, cuando fue reclutado por el líder del Cartel de Medellín mientras estudiaba el bachillerato. Se convirtió en parte principal del grupo, en el que también estaban John Jairo Arias, Pinina, Víctor Granada, El Zarco, Luis Carlos Alzate Urquijo, Arete y John Jairo Velázquez, Popeye. Fue justo la época en la que el Pablo Escobar pagaba $659 por policía asesinado. La Quica se llevó por delante a más de 50 uniformados entre marzo y junio de 1989. No era difícil de contar. Las iniciales KK estaban en cada cadáver para asegurar la recompensa. Por los hechos, fue encarcelado 2 veces y en ambas se fugó de la cárcel sobornando guardias. Primero en agosto de 1988 en la prisión de Bellavista y luego en abril de 1991 en la Modelo de Bogotá. Al poco tiempo de la última fuga, La Quica coordinó la operación del homicidio del exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. Sin embargo, se convirtió en objetivo militar de Estados Unidos por un atentado que había ocurrido 2 años antes, específicamente cuando amanecía el lunes 27 de noviembre de 1989 en Bogotá. Ese día el avión 203 de Avianca explotaba en los aires a pocos minutos de su despegue, dejando 110 personas muertas. El atentado fue atribuido por los extraditables, dirigidos por el Cartel de Medellín. Nunca se supo con certeza quién estuvo en la logística del atentado, pero sí quién fue el único que pagó por el hecho: Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, uno de los sicarios de confianza de Pablo Escobar, que siempre negó su responsabilidad, pero que aún paga la pena. Entre las víctimas de aquel día había 2 ciudadanos estadounidenses. Los hechos ocurrieron a solo 5 minutos después del despegue de la aeronave, cuando el ocupante de la 115F abrió el maletín que llevaba bajo sus pies y presionó
sin saber cuál sería el resultado. Había recibido bastante dinero solo por llevar una encomienda a la otra ciudad y hacer una pequeña operación de espionaje. Al menos eso le hicieron creer sus contratantes. Una estela de fuego se dibujó en el cielo y enormes pedazos de metal cayeron a tierra. Una pequeña explosión en la mitad del aeroplano, donde se articulan las alas con el fuselaje, bastó para destruir el avión completo. Nadie sobrevivió, ni las 6 personas de la tripulación, ni los 101 pasajeros, y a 3 más en tierra le cayeron encima los restos de la nave. Un total de 110 muertos. En Colombia, todo fue confusión, hasta que un hombre hizo una llamada a una emisora de Bogotá para enviar un mensaje. Los extraditables, miembros del cartel de Medellín, mandaban a decir que fueron ellos. Se dice que el atentado terrorista iba dirigido al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien al final no tomó el vuelo, o a 2 informantes de la policía que sí se subieron. Popeye diría muchos años después, en el documental Las víctimas de Pablo Escobar, que recibieron ayuda del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El hecho es que nadie pagó por eso, solo la Kika, con varias cadenas perpetuas que no ofrecen acuerdos ni conciliaciones. Su captura. En septiembre de 1991, la Kika se encontraba en Nueva York para realizar una misión secreta, al tiempo que varios dirigentes mundiales se dirigían a las Naciones Unidas, entre ellos el entonces presidente estadounidense George H.W. Bush. La DEA tenía información de que estaría en una cabina telefónica de Queens. Ahí lo rodearon. Fue capturado por portar documentos falsos, pero al tiempo lo acusaron por tráfico de droga y le dieron inicialmente una condena de 6 años. Cheryl Pollack, procuradora asistente para el Distrito Oriental de Nueva York, consiguió el testimonio de Jimmy Allard, un expiloto texano de la Fuerza Aérea en Florida, quien transportaba cocaína desde Medellín a Estados Unidos. Hubo más de 30 personas que declararon en contra de Muñoz Mosquera por narcotráfico, homicidio y terrorismo, pero fue él quien lo vinculó al atentado del avión de Avianca. Para entonces, la justicia estadounidense no conocía detalles del no resuelto crimen, pero lo añadieron a los cargos de la Kika. En el juicio, el colombiano ya se había convertido en el autor material de la explosión del avión, de un ataque con cohetes a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y hasta de unas dinamitas contra la sede del DAS que dejó 80 muertos. Allard testificó que en 1989, en una reunión en la hacienda Nápoles, Pablo Escobar planeaba la explosión y Pollack sacó una grabación en la que supuestamente Muñoz confiesa al cubano Kenny Vázquez la participación en el atentado y otro que se planeaba en Manhattan. Así lo contó El Tiempo en ese momento. La Kika siempre negó la conversación y catalogó la grabación como un montaje. Pese a ello, después de 4 años de juicio y 45 testigos, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. Para entonces, solo tenía 26 años. Primero fue enviado a la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos, la ADX Florence, en Colorado, donde la mayoría de los presidiarios son terroristas de Al Qaeda. Dandenis Muñoz Mosquera siempre negó su participación en el hecho. Así duró 15 largos años, sin hablar una sola palabra. De las 24 horas del día, pasaban 23 en encierro, en una celda de 1.20 metros de ancho y 2 de largo. El desayuno era a las 3 de la mañana, el almuerzo a las 9 y a las 4 de la tarde, la cena. En 2010, la Kika fue trasladado a una cárcel de mediana seguridad de la costa este por buen comportamiento. Recién entonces pudo recibir, después de 2 décadas, la visita de su madre, Lila Mosquera, que tenía 83 años. La controversia. Años después de ser sentenciado, salió a la luz nueva información de las autoridades colombianas que contradecían a la norteamericana. En ella alegaban que Dandenis Muñoz Mosquera nunca estuvo vinculado con la bomba de Avianca, pese a su extenso prontuario criminal. Para entonces, otro sicario de Escobar, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, confesó ser el responsable del diseño del plan y confirmó que buscaban asesinar al liberal Gaviria. El fiscal de entonces, Gustavo de Grave, envió esas nuevas pruebas a la justicia estadounidense. Dicen que eso le significó la cancelación de su visa. Es algo muy ilógico.
en el país donde sucedieron los hechos y que hizo la investigación. Nunca me acusaron, y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras y testigos falsos, me condenaron por ello, aseguró la propia Kika en entrevista a la W Radio. Popeye también declaró en un documental que el atentado fue financiado por alias el taxista, el explosivo fabricado por el suizo, y el ejecutor fue el Arete, con apoyo de agentes del DAS pagados por los hermanos Castaño. La Kika nunca estuvo en el plan, dijo. En el momento en el que me arrestaron, no tenían una sola acusación contra mí. Me dijeron que si no ayudaba a ubicar a Pablo Escobar, me iban a condenar por otros delitos muy graves, que merecían pena de muerte o dejarme de por vida en la cárcel. Buscaron testigos falsos, gente que yo nunca había visto en mi vida. La grabación fue editada por la DEA y el FBI para inculparme. Yo me vine para Nueva York porque me iban a matar en Colombia y no para atentar contra nadie. Eso afirmó Dan Denis Muñoz Mosquera en la única entrevista que concedió en la cárcel a la W Radio. La Kika no niega su condición de delincuente en Colombia, admite haber robado, secuestrado y extorsionado, además de haber matado a sangre fría. Todo con el único propósito de vivir con lujos y comodidades, pero siempre ha negado haber participado en el atentado que le atribuyen las autoridades estadounidenses. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.